Estoy en comunicación con mi amigo, el ilustre abogado peruano, el doctor Víctor García Toma, que fue ministro de Justicia, presidente del Tribunal Constitucional, embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y catedrático universitario. Víctor, muchas gracias por acceder a esta entrevista después de tiempo para conversar un poco sobre la realidad del Perú. No, gracias a ti, Juan, por la invitación y un gusto en volverte a ver. Lamentablemente, los hechos de inseguridad hoy son hechos de criminalidad en el Perú. Si bien hay peruanos de mal vivir que se dedican al crimen, al robo, hay muchos casos que son delincuentes y criminales extranjeros. Ahora el presidente Trump está activando las deportaciones. ¿Se podría hacer algo similar, lógicamente, para deportar al extranjero de mal vivir que está causando hechos de inseguridad y de criminalidad, que es lo peor en el Perú? ¿Cómo se puede combatir desde el punto de vista, desde la ley y desde los decretos presidenciales, quizás? Juan, tú has señalado bien dos campos. Existe una delincuencia común que ha ido increciendo, a la que se han sumado muchos jóvenes, y por otro lado existe un crimen transnacional, básicamente importado desde Venezuela y algunas bandas del narcotráfico en México. Eso ha generado, lamentablemente, que de alguna manera nuestro Estado se vea afectado porque el Estado existe en la medida en que ejerza soberanía sobre su territorio. Cuando grupos criminales de alguna manera ocupan, dominan e impiden la acción del Estado, ya estamos en una situación compleja. Lo segundo es que el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública. El poder Esa policía. fuerza sí, esa fuerza ahora se ha desplazado hacia los propios ciudadanos que tienen que autoorganizarse y defenderse, digamos, aún incluso fuera del marco de la ley. Entonces, eso plantea un problema, un reto de cómo el Estado peruano puede afrontar simultáneamente esos dos temas. Y en lo que se refiere a lo que tú señalas, el problema de que de nuestras deportaciones sería que Venezuela se niega a recibir a sus connacionales. Algunos de los, digamos, inmigrantes que están, no son los únicos, por supuesto, pero bueno, hay un sector importante de venezolanos, otros que se han incorporado plenamente a la actividad laboral y son muy útiles para el país, pero estoy hablando de este pequeño grupo. Venezuela se ha negado a recibirlos. Y entonces ¿Y a dónde tenemos ese irían? Sí. tenemos ese problema, ¿no? ¿Tú consideras que la presidente Dina Boluarte está haciendo un buen gobierno? ¿Cómo analizas estas circunstancias, teniendo en cuenta de que ella prácticamente no tiene una bancada parlamentaria propia? Hay una debilidad desde el momento que asumió. Claro. Lo cierto y lo real es que el gobierno implica liderazgo, implica determinación, implica planes y programas y acciones, implica además un equipo técnico y un equipo de, digamos, de eh, políticos competentes. Nada de eso, lamentablemente, tenemos. La expectativa, la esperanza es que queda poco tiempo para el proceso electoral del año 26 y haciendo un símil diré que tendríamos que cargar a la presidenta como cargamos al Señor de los Milagros en andas hasta esa fecha, ¿no? Es decir, no hay muchas expectativas entre los peruanos de que esta situación vaya a cambiar sustantivamente. No se espera mucho de este gobierno, pero sí hay la necesidad de mantener, digamos, la continuidad constitucional, el que la estabilidad política no se resquebraje más de lo que ya está resquebrajado y no se afecte la seguridad jurídica, ¿no? En Es la por eso mayoría, que, sí. En es la por eso mayoría que, de los países siempre hay un candidato que quiere ser el candidato del oficialismo porque le arrastra votos, el poder del Estado, pero hoy en día nadie quiere ser el candidato
presidencial apadrinado por Boluarte. Y en los últimos años pasó lo mismo. Nadie quiere ser el candidato oficialista en el Perú. ¿A qué se debe? Bueno, es que nuestro sistema electoral está muy mal diseñado. Por ejemplo, ganó Kuczynski, pero en el año 2016, y creo que tenía 12 curules, y la oposición, en este caso encabezada Fuerza Popular, tenía 72, ¿no? Ahora tenemos a un gobierno que, si bien surgió con Perú Libre, ha habido una serie de fraccionamientos y divisiones en Perú Libre. La presidenta ha dejado de ser o fue expulsada, ya no recuerdo bien, de esa organización, no tiene bancada, ¿no? Entonces, son situaciones atípicas, producto de un sistema electoral mal constituido y que genera estas circunstancias, ¿no? Con respecto al sistema electoral, ahora el Perú, luego de más de 3 décadas, va a volver a tener Senado. ¿En qué vas a contribuir para el fortalecimiento institucional y republicano la vuelta al Senado de la República? el- la sola existencia del Senado no garantiza una mejora, pero sí genera algunos presupuestos que son importantes de mencionar. La existencia de una segunda cámara implica un periodo mayor de reflexión. Segundo, la presencia de una representación de base nacional o regional. Y en tercer lugar, la división, digamos, de las tareas, la Cámara de Diputados, que es la Cámara pugnaz, la Cámara política, la Cámara de las interpelaciones, las acusaciones, la de las investigaciones, y la otra, que es aquella que finalmente se encarga de modificar o aprobar digamos, observar la tarea legislativa de la Cámara de Diputados, el nombramiento de los altos funcionarios del Estado. Pues creo que eso puede contribuir, ¿no es cierto?, a mejorar la imagen y el funcionamiento del Congreso, pero mucho va a depender quiénes lleguen a la Cámara de Senadores. Y esa es una tarea que es pendiente por parte, primero, de los partidos, que deben velar por conformar listas con gente idónea, con gente que tenga currículum vitae, que no tenga antecedentes, personas que, digamos, sean representativas, ya sea porque tienen una larga trayectoria política o una larga actividad en la vida de la sociedad civil, ¿no? En segundo lugar, el tema de los ciudadanos. Los ciudadanos peruanos, en algunos casos, votan con mucho desgano, con mucho desconocimiento, incluso hasta con cierta desafección. Recordemos un caso Como muy que se tú dice conoces. popularmente, votan con el hígado. Un voto ¿Votan con muy el hígado o votan, pasional. como decimos, de cachondeo? Mira, en las últimas, no en estas, sino en las anteriores, hay una agrupación que se llama el FREPAP, que es una organización Fundada por político-religiosa, Ataucusi. Ataucusi. Muchos jóvenes, digamos, en un afán de burla, votaron por esta organización que obtuvo El 12 famoso congresistas. voto bronca, voto castigo. Claro, pero se dieron con la sorpresa de que esta organización cumplió su tarea. Actuó orgánicamente, destacaron algunos de sus miembros, digamos, no hizo un papel descollante, pero, digamos, se comportó a la altura de las responsabilidades Y que corresponden. sorprendió mucho. Yo entrevisté a muchos congresistas que lamentablemente no tenían mucho nivel intelectual, pero sin embargo cumplieron decorosamente. Claro, había unidad, ¿no es cierto? Una cierta unidad ideológica, había una disciplina, y bueno, ninguno de estos personajes incurrió en acto de corrupción, ya con eso es bastante. Hablando de la disciplina, es un pilar dentro del APRA. Fue Sí. unión, disciplina y acción. No, Muchos apristas, por tu honorabilidad, por tus conocimientos, por tu trayectoria, te ven como un candidato al Senado de la República. ¿Qué opinas al respecto? es muy temprano, Juan. Yo creo que lo primero que el APRA está en la posibilidad de ocupar un espacio importante del centro hacia la izquierda. En segundo lugar, ha probado, no una, sino en repetidas veces, que tiene la capacidad de tener bancadas eficientes y competentes.
y por supuesto le va a dar mucho colorido a la campaña electoral. Digamos, siendo optimistas, tratar de alcanzar la segunda vuelta y a ver de allí qué sucede. O Pero por lo menos primero, pasar la valla, que seguramente lo va a lograr. No sé si entrar sí, en no, una pasar segunda la vuelta. valla se va a lograr. El problema es que todavía existen algunas divergencias subsanables, pero que tienen que darse de manera rápida para que cuando se lleguen a estos acuerdos necesarios entre los distintos grupos que hay al interior del Partido Aprista, puedan ya enfrentar unidos y compactos una campaña electoral que, digamos, se presente interesante porque muchos de los postulados apristas, digamos, tienen plena vigencia. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema del Canal de Panamá, que fue uno de los puntos visionarios de ahí a la torre. El quinto punto máximo, la Así es. internalización del canal del Panamá. Y que Trump acaba justamente de colocar en el dedo en la llaga. Entonces, eso significa que haya, Y eh, disculpa, sin dar nombre, veo que sí, muy pocos apristas o casi ninguno habla de esto. Esto me llamó poderosamente la atención, es uno de los 5 puntos máximos. Esto demuestra también tu buena doctrina política. y no lo digo yo, digamos, por, digamos, afán de hacer propaganda, sino es que es el presidente Trump el que ha colocado el Así tema en es. el tema del debate, ¿no? En América Latina. Por eso es que lo Muchísimas, menciono. muchísimas gracias, Víctor. Espero poder entrevistarte más en este año preelectoral porque se necesitan voces claras que hablen con conocimiento. Lamentablemente en los últimos tiempos, no solo en Perú, no es una crítica negativa, sino más bien constructiva, la política se ha vuelto un espectáculo. Se Sí, entrevista al que grita más, el que es más agresivo, el que es más chistoso y no se valora el conocimiento y la capacidad, como se hacía antes en tu juventud, había políticos en todos los partidos de un nivel intelectual muy destacado. Hoy lamentablemente parece un circo, salvo honrosas excepciones. Muchísimas gracias, que viva el Perú. gracias Juan, un abrazo y esperamos verte pronto en Lima. Suerte. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.